Buenos días, chavales, y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy estamos en otro vídeo más para el canal. Esta vez estamos un poco en lo que viene a ser el unboxing, ¿no? El unboxing, perdonad. El unboxing de esta fantástica cosa que os voy a enseñar justo ahora, ¿vale? Aquí tenemos la caja, la linda y preciosa caja, ¿vale? Que nos ha llegado de PC Components, ¿vale? Antes de pasar a la cámara de PC Componentes, os deciros que dejéis un like y que os suscribáis, que ayuda muchísimo. Y que sepáis que esto me va a ayudar pues a realizar, si es posible, porque todavía no he probado el mando, todavía no sé cómo funciona, no sé nada, a hacer la serie de FIFA 22, ¿vale? 23, ¿vale? Modo carrera. Así que vamos a pasar a lo que viene a ser la parte técnica, la parte de abrir la cajita. Y aquí estamos en la parte técnica, como estáis viendo, voy a poner el OBS en esta parte. A ver, cositas que tenéis que saber, ¿vale? Cositas que tenéis que saber sobre este mando, ¿vale? Este mando, para empezar, está hecho por una empresa, ¿vale? Tecnológica, obviamente, pues no va a ser de otro tipo, ¿no? Voy a poner las manos aquí mientras hablo, ¿sabes? Eso mola cuando haces un unboxing. Vale, esta empresa básicamente es Chrome Key, ¿vale? Bueno, Chrome, creo que se llama Chrome, tal cual. O sea, la empresa en sí es Chrome, ¿no? Es Chrome, tiene ratones, tiene teclados, creo que también, tiene un montón de cosas. Y en este caso, lo que vamos a ver nosotros es el Chrome Key Pro Gaming Wired Gamepad, ¿vale? Lo compramos en PC Componentes, bueno, lo compré en PC Componentes, ¿vale? Y según lo que he visto, cuenta con motores de vibración duales, admite modos de juego X Input y Direct Input, ¿vale? También tiene joystick, gatillos analógicos, botones principales de retroiluminación y una función, creo que también turbo, de disparos rápidos, así que vais a verlo un poquito y voy a abrirlo con esto, tío. Literalmente lo voy a abrir con este cable. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado el cuchillo. Con este cable USB vamos a abrirlo tranquilísimamente. Uy, ahí está. Vale, no lo he probado. Está orientado más a Xbox, pero podéis usarlo para Play 3 y Android, según tengo entendido, ¿vale? O sea, las especificaciones del Chrome Key, del mando Chrome Key, que tiene 12 botones, que no lo he mencionado. Vibración dual y conectores micro USB, ¿vale? Mirad la cajita. Perfecto. Buah, para abrir esto, espérate. Vale. Voy a dejar el cable USB aquí atrás. Ok. Las especificaciones básicas es que es un cable, creo que mide 1,8 metros, ¿vale? De dimensión. Pesa 230 gramos o 200 y pico gramos. Es compatible con Windows 7, con Windows Vista 8, 8.1, Windows 10, XP yo creo que no, porque no viene. Quitamos esto. Pum, lo ponemos aquí en el suelo. Mira qué lindos son estos componentes, chavales. Ahí está. Siempre traen chuchas de estas. Me voy a comer una. Y la abro aquí, ¿vale? Un poco de ASMR, chicos. ¿Por qué no? Están muy buenas. La pongo por aquí. Muchas gracias, PC Componentes. No me han pagado, ¿vale? Totalmente gratis esto. De hecho, he pagado yo. No he dicho el coste, 19,99 y está muy bien. La caca. Me como mi caca. Vale, la caja ya la tenemos. Totalmente abierto esto. Aquí veis lo que es, ¿no? El señor mando, ¿no? ¿Vale? Entonces, cosa que no he dicho, Play 3, ¿vale? Play 3, Android 4.2 y superior, los aguanta también. ¿Vale? Es un mando de juego con diseño ergonómico que se adapta más que suficiente, yo creo, en las manos, ¿vale? Es lo que nos dicen en las especificaciones, así que vamos a comprobarlo. Tiene botones principales. Los botones principales son retroiluminados. No sé si se va a notar en cámara, pero ahora os lo enseño. Oh my god. Qué
Puedo ir literalmente tengo la cocina aquí y puedo ir a la cocina, coger un cuchillo. Pero yo digo, tío, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer eso? O sea, ¿para qué? Entonces, hostia, me he cargado un poco la caja, tío. Qué asco de vida. Me he cargado un poco la caja. No pasa nada, chicos. No rayarse. No pasa absolutamente nada. Vale. Lo bueno de que tengas las luces, esto de retro, iluminación, es que tú al jugar en entornos que no tienes mucha luz, por ejemplo, de noche, ¿vale? Que no tienes un foco como tengo yo, pues puedes ver los botones perfectos, ¿sabes? Vamos a ver. Los botones, según tengo entendido, son precisos y son resistentes. Aquí está el mando, chicos. Aquí está la perfección. Ok, aquí tenemos el mandito. Oh, mamis. Aquí tenemos uno. ¿Esto qué es? Esto no interesa a nadie. Ya sabéis cómo funciona esto. Igual sí que me interesa que funcione. que eso valga para algo. Este es el cable. O sea, tiene bastante buen... Es bastante largo. He visto que ponía que no es muy largo y tal, pero es bastante largo. Vale. Tiene el turbo que está aquí. Mirad. El turbo. Turbo disparo. Ok. Y según lo que estoy viendo... Mira esto. Los gatillos, ¿bien? Oye. Ahora lo enchufamos, pero... va muy bien, chicos. O sea... Yo estoy escuchándolo, tío. Y se escucha bien, o sea... Va fluido. Bueno, no sé si podéis notarlo, pero sí... Bueno, sí, se nota bastante, ¿no? Las luces se ven muy bien. O sea, mirad esto, tío. Es que no se va a apreciar mucho, tío. Vale. Lo detecta como 360. O sea, como un mando de 360. De Xbox 360. Ya está, o sea, se ha abierto esto. Ha enchufado el Windows. No sé si lo habréis escuchado, pero... literalmente... De una, ¿sabes? De una, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Y es que vamos a enchufar el FIFA 22. O sea, el agarre es muy bueno, como veis. El agarre no tiene ningún problema. El movimiento es muy fluido, tal. O sea, no veo yo que tenga mucho problema de esto. Y lo que vamos a probar es el juego. A ver cómo funciona en el juego. Cómo se desenvuelve en el juego. Tenemos el botón de home, es este. Tiene 12 botones, ¿vale? Botón de home aquí en medio. Select, Start, Y, X, B, A. Botones de flechas y los dos joysticks. Y los gatillos de detrás, ¿vale? Detrás no tiene nada. ¿Vale? Detrás no tiene nada, pero... Bueno, esto... Ahora, en la parte de la pantalla tenemos aquí el FIFA. Vamos a ir a ajustes de juego. Voy a ver si tiene algún tipo de... No, vamos a darle a jugar. Voy a ir ya con el mando, estoy con el mando en la mano. Y vais a ver cómo me estoy moviendo, si todo funciona bien, si todo, si no hay ningún problema. Probamos con el FIFA y luego vamos a probar con el WWE 2K, ¿vale? Vamos a ver, un momentito, está viendo. Ok. Voy a pulsar botón porque si no, pues no detecta. Ok, permitir acceso, esto no lo hemos dado antes. Vamos aquí, no he dado nada todavía, no he tocado el mando. Le doy aquí a la A. Ok. Oye, bien, ¿no? Reacciona al instante. Vale, vamos otra vez a cancelar esto. No nos interesa. Vamos a ir directamente a partido rápido. Le estoy moviendo un poco así tal. Y se ve que, como estáis viendo, mira. No sé. Parece que bien. Vamos a meternos en un partido. Así por probar un poco esto. Esto me da igual. Va rápido, ¿vale? El partido rápido. Y vamos a ver si todo pues va fluyendo como... No está dando problemas, ¿no? Ok.
¿vale? Vamos a Start. Le doy Start. Le he dado Start automáticamente, de una. No sé si están bien configurados los botones, eso también, ¿eh? Saludos, aquí Uy. arranca la retransmisión de este partido. Vale. Estén Me muevo. atentos. ¿Saben quién somos? Correcto. La mal habla y a mi lado. A ver cómo van los gatillos. Espero que lo pasen bien. Seguro que será un partido fantástico. Vale. Todo a punto. En cuanto suene el pitido inicial, empezará lo bueno. Voy a estar así, Hemos venido. subo slide. Menos mal que la ha cortado. A ver si le doy así a correr. Si el gatillo responde bien, sí. Todo bien, todo bien. Fuera de juego ahí. De momento el FIFA me ha respondido todo bien. Funciona todo bien. Nada, ningún problema. Ok, vale, ahora estamos en el WWE. Botón, pulso botón. Vale, no le he pulsado, ¿eh? No me ha dejado el juego, el esto. Tengo quitado el volumen del juego, ¿vale? Ok, funciona bien. El botón, pulso este. Y ya nos sale abajo, ya veis que nos sale de lo de Windows, o sea, lo de Xbox y todo. Mira, movemos. Pum, pum. Pum, pum. En línea, no sé qué. Bajamos por aquí, no sé, cualquier cosa. Vamos a darle una exhibición, 1 contra 1, nos da igual todo. Voy a poner 1 contra 1, confirmar. Voy a poner este hombre contra este otro hombre. Y entrada voy a decir que no. ¿Vale? Título campeonato. Es que me da absolutamente igual esto, la verdad. No sé qué. Vale, estoy tocando muchas cosas. Me voy para atrás, me voy para atrás. Título, no. Vale, sin entrada. Ok. Nos metemos bien en el juego. Todo bien. Vale, estamos dentro. Vamos a ver si hay algún tipo de cosa que nos diga tal, algún fallo. Para el próximo intentaré traer una cámara que enfoque pues, el mando, ¿vale? Hay un poco de lag, pero esto ya es cosa del PC, ¿no? O sea, el PC, de la configuración, o debes de saber. Bueno, tengo cosas abiertas también. Vale. Todo guay, de momento. A ver. Uy, qué cabrón. Toma. Toma. Vale. Todo bien. Aquí nos sale la configuración. Ya veis que no he tenido que descargar ningún programa, ningún driver. No he tenido que hacer absolutamente nada directamente. ¡Pum! Ha funcionado todo de primeras y ya está. La verdad, os recomiendo muchísimo el mando. 19,99, tío. ¿Sabes cuánto te vale un mando de Xbox One, digamos, inalámbrico, tal? Porque si le quieres inalámbrico, vale. Tengo el cable por aquí, pero el cable lo voy a tirar un poco más para allá, tal. Y voy a jugar bien. El cable es muy largo. Mirad dónde está el ordenador. Y mirad dónde me pongo yo, tío. Mirad dónde puedo estar jugando yo. No me escucharéis bien, ¿vale? Mirad dónde puedo estar yo jugando, ¿vale? O sea, largo es, tal. No hay ningún problema. Yo todo lo he visto bien. No tengo nada negativo. Ya os digo, no me pagan, no me pagan. Es que habrá alguien que pensará, te paga PC Componentes, te paga aquí la marca, tal. No, no me paga ni PC Componentes ni la marca. Siempre he comprado un PC Componentes, no he tenido problemas. De hecho, me han solucionado cosas y tal. Así que os recomiendo muchísimo comprarlo. Chrome Key, muy bien. Chrome Key Pro Gaming Wired Gamepad para PS3, PC. Pero también os vale para Android, ¿vale? Que también lo pone aquí, de 4.2 a pues, superiores, ¿no? Así que nada, os recomiendo mucho este mando por 19,99 si no queréis gastaros más. Va muy bien, va muy bien. Así que nada, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.